Bien, entonces, aquí estamos. Solo les pido una confirmación por micrófono que todo esté en orden. Me están viendo la pantalla que estoy proyectando. Sí, todo está bien. Vaya, gracias. Entonces procedemos. Vaya. Como les decía ayer, vamos a entrar al tema del magnetismo, pues. Entonces, vamos a entrar ahora a ver un poco de matemática ya sobre el magnetismo. Nosotros la experiencia diaria que tenemos, pues hemos jugado con imanes, ¿verdad? Imanes permanentes que son capaces de atraer metales, en particular el hierro dulce, y nos hemos fijado que hay materiales magnéticos y materiales no magnéticos. Por ejemplo, hemos notado que el aluminio no es magnético, no se deja atraer por imanes, ¿sí? Bien, que la idea es entrar en como les he dicho en la física, es entrar en el fondo de las cosas, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y aquí vamos, entonces. Eh, Vamos a ver las matemáticas, les decía. Primero, la fuerza magnética. Recordemos que estudiamos ya la fuerza de gravedad, que era se encontraba, nosotros matemáticamente la encontramos multiplicando una instancia, que en este caso era la masa, acá, multiplicábamos por un campo, que en este caso era la gravedad, el campo gravitacional. Entonces, esto que está aquí era la instancia, le llamo yo la instancia, porque en el caso de las fuerzas gravitacionales, esa instancia era o la podíamos llamar una carga másica, o sea, una masa, ¿sí? También estudiamos a continuación las fuerzas eléctricas que cumplían el mismo patrón. Teníamos nosotros una instancia acá y también un campo, que en este caso pues el campo eléctrico, ¿sí? Siempre tenemos el mismo patrón, un campo y una instancia, una carga másica en el primer caso, una carga eléctrica en el segundo caso. Ahora vamos al tercer caso, que serían las fuerzas magnéticas. Entonces, entrando ya en las fuerzas magnéticas, que ahí viene como la interrogante, ¿sí? ¿Será que se va a cumplir el mismo patrón? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué esperarían ahí? A ver, con microfonito, por favor. ¿Qué esperarían ahí? Hola, hola. Que sea un campo por otra instancia. Ah, exacto, eso se esperaría una instancia magnética, digamos, que si ven a la primera le llamé carga másica, a la segunda carga eléctrica, a esta otra le puedo llamar carga magnética, así le podría llamar, y multiplicada por un campo, en este caso pues sería un campo magnético. Bien, entonces hay una cuestión. Efectivamente que sí, gracias, tenemos la instancia que es una carga magnética, digamos, y tenemos también el campo magnético acá. Es representado por B mayúscula el campo magnético y yo personalmente le he llamado B minúscula a la instancia. Así es, por eso yo, van a los libros y no van a encontrar esto así, oigan. Esto es así como mi propia teoría, digamos, así la armo yo, así me gusta armarla didácticamente para la comprensión del estudiante. Oigan, entonces hago esa advertencia. A ver, aún en las discusiones creo yo que no se va a abordar así, pero ya hablaré con el equipo de instructores que, para tener un poco de unicidad. Entonces, eh, la, la instancia o carga magnética en este caso tiene algo raro, no sé, algo diferente a los anteriores. ¿Logran ver la diferencia que hay aquí? En este caso sería un vector.
es un vector y el producto entonces ya no es un producto de escalar por vector como antes. Observen, antes teníamos un vector, el campo, y un escalar, entonces un escalar por un vector. Entonces en los casos anteriores, por ejemplo, si yo tenía, digamos que yo tenía aquí al campo X, digamos, tenía aquí al campo, entonces como lo multiplicaba por un escalar que era algo así, ¿verdad? Entonces el vector resultante de ese producto iba a conservar la dirección del vector campo. El vector fuerza es el vector resultante en este caso del producto. Entonces el vector fuerza en estos casos conservaba la dirección del vector campo. A lo sumo, si se trataba de una carga eléctrica, las cargas eléctricas las puede haber negativas. Y entonces sucedía en estos casos de que el vector fuerza resultaba ser antiparalelo con el vector campo. La fuerza sería al revés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que una carga negativa, por ejemplo, les decía yo, las niñas no son empujadas a favor del campo, sino que son jaladas en contra del campo. Así sucedía. Pero la dirección, entendiendo por dirección nomás la línea de acción. Acá, la dirección, o que se puede decir el ángulo tal vez, la dirección se mantenía porque se trataba de un producto escalar por vector. Por esa razón. Entonces, en este caso nuevo, en el caso de las fuerzas magnéticas, como se trata de un producto cruz entre vectores, es lógico que todas esas álgebras vectoriales del producto cruz se van a aplicar. Por ejemplo, si yo tengo la magnetocarga en esta dirección, acá, por favor aquí usaremos perspectiva 3D y tengo el vector campo en esta otra dirección, acá, entonces el vector fuerza me va a salir en esta dirección. Noten que este vector, el vector fuerza, va a tener la característica de ser perpendicular al vector magnetocarga. Vayan viendo la perspectiva y perpendicular al vector campo. Así logren ver esa perspectiva, por favor. Acá. Entonces, este vector sale perpendicular al vector campo y perpendicular también al vector magnetocarga por allá. Porque se dice que estos dos están en un plano. Se define un plano entre estos dos vectores. El vector magnetocarga y el vector campo magnético. Entre estos dos, acá hay un plano. Entonces ahí les estoy insinuando la perspectiva para que me capten bien el dibujo 3D. Con estas pantallas 2D nosotros utilizando la pantalla de la imaginación logramos completar una pantalla 3D. La imaginación esa es 4D en realidad, pues ustedes con la imaginación pueden ver escenas de movimiento, que es la cuarta dimensión, ¿verdad? Entonces pueden ver aquí ustedes cómo el vector fuerza es perpendicular a ambos. Todo eso es pues por el álgebra de producto cruz. Y verdad que sería eso el sentido del vector fuerza. No sería para arriba acá, no sería para arriba, sino que es para abajo. Porque es B chiquita cruz B grandota, no viceversa. Porque el producto cruz no es conmutativo. ¿Sí? Sería B chiquita cruz B grandota. Miren, ustedes aplican la regla de la mano derecha, lo colocan en la posición de la magnetocarga y arrastran hacia el campo magnético. Y ven que el vector fuerza, el producto cruz, va para abajo. ¿Estamos bien ahí? Bien. Entonces, ese es el vector fuerza. Oigan. Fuerza magnética. Así se trabajan las fuerzas magnéticas. Siempre se cumple la misma... yo tengo frío. Siempre se cumple la misma... casi que el mismo patrón se va extendiendo para la fuerza gravitacional, para la fuerza eléctrica y ahora para la fuerza magnética. Con sus particularidades.
Y su particularidad es que aquí se trabaja de un producto cruz de vectores. Vamos a estudiar en la siguiente lámina la magnetocarga. Oiga, ese vector B minúsculo. El vector, el concepto de magnetocarga, yo lo utilizo. Hay autores que utilizan este concepto, pero los textos así oficiales no lo utilizan. Si ustedes van al texto de Resnick, de Semansky que utilizamos, no van a encontrar el término magnetocarga, oigan. Y la razón por la que no lo utilizan es esta que vamos a discutir en este momento. Les ruego mucha atención porque aquí a mí me gusta a ustedes darles cosas como muy me gusta darles mis cosas, digamos. Oigan, así, porque si no, solo se irían a leer el libro. Vaya, en el caso de la carga magnética, de la carga, en el caso de la carga eléctrica, encontramos hembras y machos. Entonces, de repente, una niña y por aquí un niño aislado. En el caso de las cargas eléctricas tenemos positivas y negativas, ¿verdad que sí? Y así, esos son como monopolos. Cuando nosotros tenemos dos cargas juntas, ¿se acuerdan aquel patrón de líneas de campo que el macho preña a la hembra en esta forma, con todo su influjo? El influjo que emite el macho está impregnando o preñando a la hembrita de esta forma, ¿verdad? Entonces hay líneas que se van muy lejos, pero que luego vienen por acá. Y hablamos que también esta que se va recto viene por acá y que esa última viaja es a través de la cuarta dimensión del espacio. Y por eso es que logra llegar aquí. Entonces, ese es un dipolo eléctrico, ¿sí? Lo que tenemos allí es un dipolo eléctrico, ¿sí? Y si nosotros hablamos nomás de esta, este es un monopolo eléctrico, ¿sí? Si hablamos nada más de esta niña, eso es un monopolo eléctrico. Pero cuando están juntos, así, entonces tenemos al dipolo, al dipolo. Al dipolo lo podemos incluso representar, con un vector que va así, de la niña al niño, y se le llama el vector dipolo eléctrico, así, vector P. Este temita yo lo omití en su momento y no lo voy a profundizar, solo les dejo así, de manera que nosotros podríamos borrar todo esto y solo dejar esta flechita aquí, y este vector se dice el dipolo eléctrico. Oigan, que sabemos que allá en el fondo, detrás de la pantalla, existe aquí una niña, aquí un niño, de un valor Q y se encuentran a una distancia de separación D. Y está direccionada esa distancia en este sentido, de niña a niño. Así, entonces, pero eso es el dipolo eléctrico. Ok, ahora, entonces, en electricidad se habla del dipolo eléctrico y también se habla de los monopolos eléctricos. Y los monopolos eléctricos son el polo positivo y el monopolo negativo. Entonces, eso se llaman los monopolos. Hay una fuerte discusión en la física que recientemente vi unos estudios allá que los habían hecho unos ingleses combinados con otra nacionalidad, pero eso qué importa. Esas barreras de los países, las fronteras de los países, es algo que nosotros nos hemos inventado por nuestro egoísmo, que yo hasta cometí la grosería que aquí donde vivo, que hice una cerca de telaciclón y me arrepiento de haberla hecho. Siento que debí dejar abierto aquí. El portón aquí siempre está abierto y esa es mi técnica de seguridad que utilizo, que nunca pongo candado, siempre está, o sea, unlocked, o sea, nunca está bloqueado.
esa es mi técnica de seguridad que utilizo y hasta la fecha me ha funcionado. Bueno, entonces había por ahí unos dos habitantes de este planeta, ya no voy a decir unos ingleses y otros no ingleses, que hicieron un buen aporte en este estudio a esto que ahorita les voy a traer aquí al estudio. Y era el asunto de que si en magnetismo pueden haber monopolos, porque ustedes dicen, yo tengo aquí un imán. El imán tiene un polo norte y tiene un polo sur. Ve, entonces él tiene naturalmente sus líneas que emanan del polo norte y vienen a embutirse en su polo sur, así. Igual al dipolo eléctrico. Se parece mucho al dipolo eléctrico. Miren, hay otras que se vienen aquí. Así. Estas se van muy lejos y se vienen a embutir acá en el polo sur. Entonces, el imán, con su patrón de líneas de campo y la que se va recto, que ya les dije más de una vez, esta se va recto, pero de alguna manera regresa por acá. Uno no logra ver cómo es posible que yéndose rectilínea, straight ahead acá, cómo es posible que venga a aparecer por acá. Pues, o sea, eso nuestras mentes, como son mentes acostumbradas a un espacio 3D, no logran ver esto. Pero fíjense que uno va educando su mente para percibir el fenómeno de la cuarta dimensión. Y se logra, por algo se empieza, oigan, no es que nosotros seamos así como wow, mágicos, de que podemos percibir criaturas tetradimensionales, pero la imaginación ayuda bastante, ese es un buen principio. Oigan, entonces es posible eso, porque esa línea se dice así, yo lo digo así poéticamente, me gusta decirlo así, viaja a lo largo de la cuarta dimensión para poder regresar acá. Pero eso es algo que, muy sencillo, yo se los, pongo de esta manera. Miren, si este es un imán y tiene aquí ustedes lo que les he puesto en pantalla es una pizarra 2D, no es una pizarra 3D, la logran ver. Este imán, tiene su polo norte y su polo sur y su patrón de líneas de campo magnético acá. Acá, así ve. Emanan y se embuten. La que se va recto, cambia la curvatura. Acá. Y aquí vienen a regresar aquellas, la que se va recto. Y así. Entonces, aquí recuerden, esto no es un dibujo 3D que les estoy dibujando. Esto es un dibujo 2D. Esto es una pizarra 2D. No hay una tercera dimensión acá. Pero, ¿cómo es posible que la que va aquí en medio, la rectilínea, pueda retornar acá? Fíjense, este símil que les estoy haciendo ahorita les va a revelar el secreto de la cuarta dimensión. Aquí se lo voy a revelar con este símil, oigan, porque este tema yo sí lo he estudiado bastante y tengo, bueno, ya. Entonces, ahora van a ver cómo es posible que estamos ante un espacio 2D. Esta pizarra que tengo aquí es un espacio 2D, ¿sí? Y cómo es posible que esa línea roja, yéndose en forma rectilínea, venga a retornar por acá. ¿Cómo es posible eso? No olviden, este es un espacio 2D. La tercera dimensión, nosotros aquí en esta pizarra no la podemos percibir, no existe para nosotros. Bueno, podría existir, pero si yo la pienso la tercera dimensión, digamos, aquí dibujo un vector, aquí puntito, quiere decir que emerge de la pizarra, ¿verdad? Pero eso es lo que no podemos percibir. Y si quiero hacer un vector que entra en la pizarra, una crucita.
Quiere decir que se embute en la pizarra. Esa es la tercera dimensión, pero que la pizarra pues no tiene sentido. Nos valemos de estos artificios de crucita y puntito para poder solventar, para poder enmendar el entuerto, que es de que esta pizarra es deficiente, solo tiene 2 dimensiones, no tiene la tercera dimensión esta pizarra. Entonces, con la imaginación, sin embargo, la podemos completar. Ok, now let me do magic. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí viene. Aquí viene el secreto. Espero estén bien atentos ustedes. Ahora voy, damas y caballeros, a cambiar la escala. Voy a cambiar la escala. Voy a cambiar la escala. Ahí está el secretum secretorum. Entonces yo lo voy a hacer acá. He cambiado la escala y ahora esta pizarra ya no utiliza un espacio tan limitado como el anterior, sino que como cambié la escala, ya no estoy en el orden de 10 a la 0, sino que estoy en el orden de 10 a la 6. El orden 10 a la 6 es un orden planetario ya. Por ejemplo, si nosotros vamos a Europa, vamos a Inglaterra en avión, pues estamos hablando de distancias del orden 10 a la 6 metros, oigan, o sea que 3,000 kilómetros, 3,000 millas, cosas así. Ya es un orden planetario. En un orden planetario, nosotros, lo que allá era un imancito que teníamos acá y que tenía su arañita de líneas de campo, había una línea que iba recto, así, iba recto, 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 recto y regresaba por acá. Esta es, la voy a dibujar mejor en su color, la línea roja iba aquí, miren, se iba, digamos, por el ecuador del planeta, recto, 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 recto. Aquí estamos ante 2 escalas, la escala planetaria del orden 10 a la 6, que ahorita tenemos enfrente, y no olviden la escala que teníamos antes, la escala de 10 a la 0, donde esa línea la vamos dibujando. Esa pizarra está tapizando al planeta. Esa pizarra está tirada sobre el suelo. En esta escala vemos una pizarra muy grandota tirada sobre el suelo como una cancha de fútbol. Así, es bidimensional. Es grandota, tan grande que cubre al planeta esa pizarra. Y cuando nosotros cambiamos la escala, vemos de que esa línea se va recto, 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 recto. Seguimos recto y sorpresivamente el fin lo encontramos. Y encontramos que el fin, si nosotros tenemos la capacidad de asombro, coincide con el principio. Ahí está. Entonces, lo que pasa es que en esta escala nosotros no percibíamos la tercera dimensión del planeta. No la percibíamos, éramos terraplanistas. Pero ya al cambiar la escala, entonces en una escala planetaria, sí, ya es posible eso. A eso me refiero yo cuando os afirmo que esa línea rectilínea en realidad es rectilínea, sí, pero viaja a lo largo de una, en este caso, tercera dimensión, que a esta escala es imperceptible, pero a esta otra, ya la tercera dimensión ya es perceptible. Ya podemos tener no solo la dimensión X, la dimensión Y, pero también podemos tener aquí una dimensión Z de profundidad. Y es que el cuerpo planetario se hace en 3D. Ven ustedes entonces cómo se resuelve este tema. Ahora los invito a resolver los problemas de ultradimensionales, porque este problema que les puse aquí lo escogí porque sé que sus mentes son tridimensionales, así están acostumbradas. Entonces ustedes pudieron, porque ustedes sí pueden percibir la tercera dimensión. Yo los limité al principio ubicándoles en un espacio de 2 dimensiones, limitado, alterado, en un entuerto, pero luego les extendía la tercera dimensión. Cambiando la escala, yo les extendía la tercera dimensión. Y ustedes sí la pudieron percibir porque pues son tridimensionales. Entonces, acá no se percibía la tercera dimensión, acá sí se percibe la tercera dimensión. Y entonces acá
ya ustedes pudieron ver cómo es posible que una rectilínea, esa roja, emanando de un punto, pueda regresar a ese mismo punto después de recorrer en forma rectilínea el espacio. Ven, lo que pasa es que sí existía una tercera dimensión que allá no era perceptible y a través de esa tercera dimensión, o sea, yéndose va y ven a lo largo de la tercera dimensión, es que vino para acá. Si ustedes quieren entonces ahora resolver el problema ultradimensional ya, o sea, de las supradimensiones de las que no perciben nuestros sentidos comunes y corrientes, entonces apliquen. Yo tengo aquí, digan ustedes, yo tengo aquí un imán, digan ustedes. Este imán produce un influjo tridimensional. O sea, hay líneas de campo, digamos que este es el polo norte del imán y este es el polo sur del imán. Entonces, hay líneas de campo que emergen del polo norte y se vienen a dar la vuelta y se embuten por el polo sur del imán. Pero vean eso como esta es una arañuela, le llamo yo al patrón de líneas de campo de alrededor del imán. Ahora, esa arañuela, véanla en 3 dimensiones. Ustedes pueden verla en 3 dimensiones. Que hay líneas de campo que vienen aquí y se meten por acá. O sea, esa arañuela no es bidimensional como estaba dibujada acá. ¿Ve? La arañuela es tridimensional, es como una fuente acá, es la fuente de agua, así, en 3 dimensiones. ¿verdad? Es como una fuente que emana por acá y acá se sumerge en el polo sur. Entonces, ven el patrón de líneas de campo en 3 dimensiones. Entonces, sin embargo, hay una línea en el centro, la roja, que se va recto aquí. Aunque el espacio que tenemos aquí a nuestra orden es tridimensional, esa línea se va rectecito por aquí y de alguna manera viene a embutirse por acá de regreso. Entonces, ¿cómo es posible eso? Aquí sí, lo veamos, aunque sea en orden planetario, lo mismo vamos a sentir nosotros, ¿verdad? De que esa línea regresa por acá. Entonces, lo que pasa es que a esta figura, a esta fuente, a este patrón de líneas de campo tridimensional, ustedes no le pueden, nosotros no le podemos percibir la cuarta coordenada, la cuarta dimensión. Y entonces esa línea en realidad viaja a lo largo de esa cuarta dimensión, solo que esa, aquí les llamo yo a extender mi símil de acá de la pantalla, de 2 a 3, ahora extiéndanlo de 3 a 4 y así es que sucede esto. Una conclusión o corolario que van a sacar de esto es una respuesta a una de las preguntas que ahora la física se debate y redebate, y es que cuál es la forma en realidad del universo. Entonces yo a eso siempre he respondido, el universo es redondo. Y tengo mis bases, pues, o sea, cómo explicarlo matemáticamente y hasta cálculos he hecho y he encontrado el radio que tiene el universo. Oigan, que él es redondo, así como la Tierra antes se pensaba en algo plano. ¿Qué pasa allá donde la Tierra termina? Ah, lo que pasa es que es infinita. A ver. A ver, a ver. Entonces se pensaba así en la Planilandia, ¿ve? ¿Y qué hay allá al final? Allá al final de la Tierra, el Cabo Finisterre, ahí pues ahí hay grandes cascadas, hay monstruos, hay misterios, así. Entonces, ¿dónde termina la Tierra? ¿Verdad? Sí, curioso porque yo estudio libros que son precolombinos, libros que fueron escritos, por ejemplo, el Zohar es un libro los judíos tienen 4 libros fuertes, la Torá es uno, que es el Pentateuco mosaico, y uno de ellos es el Zohar. Entonces el Zohar, este libro, habla claramente sobre la redondez de la tierra, sí. Habla que hay criaturas que están cabeza abajo y así lo dice con esos términos. Y ese libro, pues el autor de ese libro es el gran rabino Shimon ben Yochai, Simeón ben Yochai. Él vivió en los siglos II de la era cristiana. Entonces ese libro es antiquísimo, ¿me entiendes? Es precolombino. Y si bien se sabe que las grandes familias judías que ayudaron a Cristóbal Colón, pues los judíos estaban bien enterados de esas cosas, pero ustedes saben, la Inquisición prohibía el conocimiento, el progreso y todo eso. La iglesia, pues, eso es recurrente, eso se ha cumplido y se sigue cumpliendo.
ese tipo de restricciones que la iglesia imponen, todo adaptado a los tiempos, adaptado a los tiempos. Entonces, ahí les he explicado este punto. Regresemos donde estábamos. No sé si hay alguna preguntita hasta ahora a esta disertación filosófica. Vaya, entonces aquí estábamos y me extendí y me salí, hice ese paréntesis grandote ya intencionalmente para explicarles la línea roja, la rectilínea que va por acá y regresa por acá y cómo es posible. Ya se las expliqué. La cuestión es que estábamos en este momento en busca de la magnetocarga, del monopolo magnético, porque yo les dije, los imanes vienen en dipolos, así, polo norte y polo sur, ¿ok? Ese es un dipolo. Cuando hablé de cargas eléctricas, habían monopolos eléctricos y dipolos eléctricos también. Había monopolos y dipolos. En el caso de los imanes, pues solo hay dipolos, porque vienen. Allá se llamaba positivo al macho y negativo a la hembra, porque siempre lo que sí es común es que el macho es el que emana, así, la radiación y que la hembra es la cual receptáculo, así, recibe la radiación. Entonces, el que emana es el macho. Allá se llamaba, en el caso de las cargas eléctricas, se llamaba positivo. Acá, en el caso de las magnéticas, se llama polo norte. ¿Verdad? No se va, así no le llamamos polo positivo del imán, sino que se llama el polo norte del imán y el polo sur del imán. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan ahí al YouTube, o si ya lo saben, pues no es necesario que vayan al YouTube, que por qué los polos norte de los imanes se ven atraídos por el polo norte de la Tierra. Como son polos iguales, norte y norte deberían repelerse. El polo norte de un imán debería repeler del polo norte de la Tierra. Norte con norte se repelen y debería apuntar al polo sur de la Tierra. El por qué eso es así, quisiera que me lo investiguen si es que no están al tanto. Vaya, ese punto. Entonces, es para obtener un monopolo magnético, bueno, es fácil, coges una tijera por acá, una tijera y cortas el imán, ¿verdad? Entonces coges una tijera y cortas el imán por la mitad y entonces vas a tener a cambio un niño polo norte y acá una niña polo sur, ya separados. Pero la experiencia les habrá enseñado que no es posible, que en realidad lo que haces es hacer dos imancitos, que cada uno tiene polo norte y polo sur, y aquí polo norte y polo sur también. Entonces, si tú partes un imán por en medio, se te hacen dos imancitos, dos dipolos magnéticos. Si vuelves a partir se te hacen otros dos dipolos magnéticos, siempre. Entonces, no es posible conseguir un monopolo magnético. Entonces, ese es uno de las preguntas de la física también, ¿sí? Ayer les dije, hace un ratito les mencioné una de las grandes preguntas de la física y mi respuesta a ella. Ahorita les estoy mencionando, pues era aquello de que qué forma tiene el universo, porque Einstein solo dijo el universo es curvo, aunque él en realidad dijo que era redondo, pero nadie se fija en eso, yo sí me he fijado en eso. Y cuando yo vi que el universo era redondo y luego voy y leo a Einstein y veo, sí, él también dice lo mismo, entonces ahí sí, qué chivo, dije yo, ¿verdad? Porque a mí nadie me va a creer. Ahora, otra de las preguntas de la física es esto, ¿será posible obtener un monopolo magnético? Como se las planteo aquí. ¿Será posible obtener un monopolo magnético? Entonces también a ese tengo mi respuesta yo y se las puedo explicar, pero no en esta otra ocasión. Oigan, ¿cómo es posible el problema del monopolo magnético? Tengo una respuesta bien concreta. Y ese estudio de los hermanos que están allá, que viven allá por el lado de Inglaterra, que les dije yo, que hicieron hace como 3 años, ese estudio viene como a confirmarme
mi opción al respecto, porque yo tengo con mis postulados al respecto. Y con ese estudio están confirmándolos prácticamente, están llegando a la misma respuesta que yo doy a este tema del monopolo magnético, la existencia del monopolo magnético. Esa es la pregunta, la interrogante. ¿Existe el monopolo magnético? Tráiganme uno, así. Oigan, entonces hay en otra oportunidad les puedo yo hablar sobre ese tema y la solución a ese problema. Bye. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Aprovechen que aquí dejo ya la disertación filosófica y seguimos con las matemáticas. Bye. Entonces, el caso es que allá en electricidad se le llama carga positiva y se le llama carga negativa. Y al conjunto de ambas se le llama dipolo. Allá. Aquí en magnetismo se podría hablar de el polo norte, el polo sur, ¿sí? Y cuando están juntos, acá, a esta N, acá se los voy a dibujar juntos, solo tendría que darle perspectiva. Esta N, gran insinuación que les estoy haciendo ahorita. Y esa S que quedó ahí atrás, la S que quedó ahí atrás, así miren, aquí les estoy haciendo una tremenda insinuación donde les estoy dando la respuesta a este enigma del monopolo magnético. ¿Sí? Entonces allá así con puntitos. Acá, así. Ven, entonces, así. Va, entonces ven, les hablé de un monopolo norte, de un monopolo sur y del dipolo magnético, ¿sí? Entonces, esa geometría que he utilizado para dibujarles esto es la respuesta al tema del monopolo magnético. Ahí se los estoy dejando solo insinuado, pero en una cátedra yo se los podría explicar, así no solo insinuado. Oigan, entonces la cosa es que aquí la física oficialmente decimos esto no existe, o sea, no decimos no existe, no puede existir, solo nos limitamos a decir no lo hemos encontrado, y como nosotros presumimos de no creer en lo que no vemos, entonces decimos eso pues no existe, solo existen los dipolos magnéticos, solo esos existen, los monopolos magnéticos, y por eso es que esto sería una carga magnética negativa, una carga magnética positiva y el dipolo magnético. Entonces, magnetocarga, que es sinónimo de carga magnética, es un concepto que en los libros de física tradicionalmente no utilizan por esta razón de que no existen los polos aislados, los polos magnéticos aislados. No, la física no niega que puedan existir porque todas las matemáticas revelan de que sí pueden, pero no se ha encontrado un monopolo magnético. Entonces, carga magnética hace referencia a monopolo magnético y por eso es que no se utiliza oficialmente el término. Sin embargo, yo sí me permito utilizarlo. El señor Dewey Larson, que ya les he citado antes, también utiliza el concepto de magnetocarga. Oigan, y yo no es que esté a la par de ellos, pero sí he estudiado estos temas y por eso me atrevo a hablarlos hoy. Va. Entonces, ahí hice las advertencias y en el futuro sí voy a seguir utilizando el concepto de magnetocarga o dipolo magnético, le voy a estar llamando el dipolo magnético. Y lo vamos a encontrar, y por eso es que es un vector, lo vamos a encontrar en esta forma, miren. Le vamos a representar por esa B minúscula, vector, porque es un dipolo magnético, ¿sí? Es un dipolo. Lo vamos a encontrar en dos versiones. Aquí esto es material matemático, ya oigan. Así vamos a trabajar nuestras matemáticas. Acá. Primero, cuando tenemos una carga eléctrica. Voy a tomar una positiva, pero para hacer la negativa se hace algo análogo.
análogo totalmente. Tengo una carga eléctrica dotada de movimiento, que represento por velocidad, que es en sí el movimiento. Entonces, si yo tengo una carga eléctrica Q con un movimiento V, entonces la conjunción de ambos, la unión de ambos, me produce a un vector, que es el vector escalar Q por vector V. Entonces, es lógico que voy a tener dos casos. Uno, si el vector V tiene esta dirección y yo multiplico por el escalar Q, voy a tener dos casos. Cuando la Q sea macho, positiva, entonces el vector magnetocarga va a apuntar en la misma dirección y sentido que la velocidad. Este verde era el vector velocidad. Y puedo tener dos casos. Si una carga Q acá, si la carga Q es positiva, entonces el vector magnetocarga va a apuntar en la misma dirección que la velocidad, ¿verdad? Porque estoy hablando, fíjense, de un escalar multiplicado por un vector acá, ¿ves? Un escalar por un vector. Entonces, se pueden dar dos casos. Si la carga es positiva, si el escalar es positivo, el vector resultante, que es la magnetocarga, fíjense, este es el vector resultante, la magnetocarga, va a tener la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Pero si la carga fuese una carga negativa, acá una negativa, entonces el vector magnetocarga va a apuntar al contrario. Va a apuntar al contrario del vector velocidad. Va a conservar la misma línea de acción, la misma dirección, pero el sentido, la saeta, esta saeta es la que va a ser contraria en este caso. Contraria. ¿Entienden? Esto en los exámenes casi siempre me lo fallan, porque una cosa es que un protón se mueva y otra cosa es que un electrón, que es niña, se mueva. La magnetocarga es totalmente contraria en el caso de un electrón. Es en sentido opuesto porque la carga es negativa. Q lleva signo, o es más 8 o es negativo 8. Y eso provoca que el vector V se mantenga en la misma sentido o se invierta de sentido. Eso es cuestión de conocer en álgebra vectorial el producto escalar por un vector. ¿Ok? Entonces esa es la primera expresión que tenemos para nuestra magnetocarga. Es esta que tenemos acá. Miren, la magnetocarga es igual a Q por V. Sigamos. Otra expresión. Si lo que tengo es un conductor, como los he representado ahí, que tiene una longitud L, acá, la longitud de L, y está preñado por una corriente I. Eso que ven ustedes ahí. ¿Ok? Ven, yo tengo un trozo de conductor, de un pedacito de alambre, que por el cual está circulando una corriente eléctrica de 10 amperios, por ejemplo. Ese es otro caso que tengo. Es que estoy hablando es de magnetocargas. ¿Ok? En este caso, hagamos un poquito de matemáticas. B es igual a Q por V. Eso es lo que aquí tenemos. ¿Verdad que sí? El caso 1. Y ahorita estamos trasladando al caso 2. El caso 2 es este. ¿Sí? Y el caso 1 era este de aquí. Ajá, cuya expresión matemática es esta, de la magnetocarga. Tengo una carga Q viajando con una velocidad V. Eso me da el efecto de magnetocarga, el efecto magnético, esto, dado por un vector que es el vector QV. Y ese efecto magnético es en sí la magnetocarga que le llamo yo, o dipolo magnético, que es más decente para no contradecir con los libros de texto que utilizamos. Fíjense ese cambio que hago ahí, ¿ve? Observen. Ay, vieran, el fin de semana, ayer me habrán notado que estaba levantándome de una tremenda agonía. Estoy bien malo.
De suerte que hoy nos han ordenado quedarnos en casa, no estar yendo físicamente a la universidad. A mí me ha caído súper bien eso. Lástima porque no puedo usar el smartboard, la pizarra que ya tenemos. Va, entonces ven, el primer caso me lo ven acá, ¿ves? B es igual a Q por V, ¿sí? En el segundo caso logran ver qué es la sustitución única que he hecho. Digan. Sustituyó la velocidad por la distancia sobre el tiempo. Exacto, así es. Simplemente la definición de velocidad es razón de cambio de una dimensión L a lo largo del tiempo, ¿sí? Y L es esto que está aquí, miren, esta dimensión, L es esta dimensión de acá. O sea, en este caso, lo largo del alambre. Yo tengo un alambre, L va a ser la dimensión longitud del alambre. Y quiero explicarles eso, miren. Yo tengo este alambre aquí, este alambre. Métanse, nos dicen los sabios, que hay que colocarse en los zapatos del otro para poder comprenderlo. Y eso lo podemos aplicar también en la física. Digamos que ustedes dicen, hay cargas eléctricas viajando a lo largo de este alambre, de este cable, que nosotros como criaturas superiores le percibimos en 3 dimensiones. Nosotros efectivamente que le percibimos en 3 dimensiones a este cablecito. Ven cómo juego yo acá con las 3 dimensiones del espacio. Miren, entonces él no solo tiene una dimensión, pero ahora coloquémonos en los zapatitos de un pequeño electrón que viaja dentro del alambre. Un electrón, o sea, una carga eléctrica, digamos, un positrón que viaja dentro del alambre. Acá. Entonces el electrón, el positrón, la carga eléctrica viajando dentro del alambre, ella es una corriente eléctrica. Y para él, lo que existe es L. L es la dimensión única. Así, ¿ve? Esto es L. L es esa dimensión que nosotros como criaturas 3D le percibimos así en 3 dimensiones, con colochitos, así bien curly. Así, ¿ve? Pero ese electrón que está viajando a lo largo de L, él solo siente un adelante y atrás. Él solo siente, me moví para adelante o me moví para atrás. Para él solo existe el adelante, atrás. Para él no existe la izquierda, derecha, arriba, abajo, así. No sé si me entienden. Para él no existen 3 dimensiones. Para él, su mundo, su universo es esta dimensión L que tenemos acá, que para nosotros la vemos como se enrolla así en nuestro espacio tridimensional. Pero para esa criaturita, a su escala, ella solo percibe el voy para adelante, voy para atrás, dicen las niñas que son electrones, voy para adelante, dicen los varoncitos que son protones, arrastrados por la corriente eléctrica, que es el campo eléctrico dentro del alambre. Entonces, para ellos solo existe la dimensión L, el adelante o el atrás. Eso, solo hay eso. No existe, a ellos no les interesa, hoy voy un poquito para el norte, voy un poquito para el sur, eso no les interesa. Entonces, L aquí es justamente esa dimensión. Y V es el DL de T, la razón de cambio de posición L, no olviden quién es L, a lo largo del tiempo. Eso es la corriente, eso es la corriente. Miren, aquí tienen que reducirse de su capacidad 3D a una capacidad 1D, 1D, 1D. Porque aquí el tiempo nosotros no le percibimos como dimensión, sino como un parámetro, así para hacer ecuaciones paramétricas. Vaya. Entonces, sigamos. Miren la sustitución que hice ahorita. A ver si me ayudan. Esos que me han participado, han habido 2 personas que hasta ahorita me han dado su ayuda ahí. Por favor, no dejen de mandar el correíto. ¿Ven qué estamos haciendo ahí? Incorporando el cambio de la carga por el tiempo. Ajá, he incorporado la carga dentro de la derivada. Muy bien, Mónica. Ahí lo que estoy haciendo es aprovechando las propiedades de las derivadas. Como Q, que es la carga, el positroncito, es constante en el tiempo, entonces Q es constante, quiero decir
a lo largo de L. A lo largo de L, Q es constante a lo largo de L. No cambia la Q. La niña no se hace más grande ni más chiquita. Entonces la puedo meter a la derivada. La metí a la derivada. Muy bien. Luego, siempre aplicando propiedades de derivadas, la L la saqué. No saqué la L, sino que a la L la dejé y ven esa conmutación que he hecho. Efectivamente la saqué a la L. Porque fíjense que este de L es algo minúsculo así. Es un minúsculo. Entonces es muy chiquitito. Entonces ahí apliqué nada más el álgebra de que producto de una conmutación y asociación prácticamente hecho. Y ahí, ingeniero, ya tendríamos porque dq entre dt es igual a la corriente. Eso, claro, no dejes de mandarme el correíto, por favor. Excelente, ahí está. Ahí está. Eso es lo último, ¿ves? Entonces, B es igual a I por L. ¿Ve? B es igual a I por L. ¿Sí? Yo hice el análisis para un trocito de alambre chiquitito para poder aplicarle estas propiedades de derivadas, de que la longitud era uniforme, era así como correctita, pues. Oigan, pero esto se extiende fácilmente con el cálculo diferencial a alambres largos. Y entonces déjenme circular lo que se va a ir a la copia. Entonces lo primero que lo coloqué aquí, miren, y ya está resuelto nuestro problema. Y con eso podemos concluir eso que les puse ahí, miren. B tiene dos expresiones, la expresión QV y la expresión I por L. Ahí. Entonces las dos formulitas se van a la copia. O sea, si yo quiero una magnetocarga, pues tengo dos fórmulas o dos casos, digamos. Fíjense, la diferencia está que en el primer caso yo les hablo de cargas puntuales que están en movimiento. Así. Tengo por ejemplo, un electrón viaja a 3000 metros por segundo. Aplica la fórmula 1 para calcularle su efecto magnético, le podemos llamar su magnetocarga. El otro caso, un alambre de 2 metros está impregnado con una corriente de 10 amperios. Ese es el otro caso, donde van a aplicar la segunda expresión para la magnetocarga. Y ambos les van a encontrar el efecto magnético, que es la magnetocarga que le estamos llamando. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, todas estas matemáticas son congruentes. Oigan, yo les dije, yo me he salido del libro de texto porque no me quiero limitar, sino que quiero ser libre así, pero sí he tenido el cuidado de que todo lo que os estoy expresando no sea incongruente, especialmente con la naturaleza, que es la que manda, y con nuestros libros de texto también. Pero hay veces que para poder ser congruente con la naturaleza hay necesidad de salirse de los libros de texto. Si no, nosotros no hubiéramos aceptado todas las teorías de Einstein que se salían de los libros oficiales, pero que eran acordes a la naturaleza y que para poder explicar la naturaleza era necesario salirse. Oigan, es que eso nunca vayan a cometer ese error de que dicen, eso no está contenido en este libro. Por lo tanto, eso es mentira. Ese error yo lo miro a cada ratito aquí, de que la gente dice, eso no está en este libro. Eso que me dices es mentira porque no está en este libro. Y este es mi libro. Y solo lo que está aquí es verdad. Lo que no está aquí, esa es una lógica absurda. Ustedes lo ven de inmediato, ¿verdad? La lógica que están utilizando para este tipo de razonamientos es simplemente absurda. Porque si todas las maravillas de la naturaleza hubiesen sido escritas en libros, pues ni en el mundo entero cabrían esos libros que se escribieron con todas esas grandes maravillas, ¿verdad? Entonces ahí el mismo libro te está diciendo de que hay cosas que no están en el libro y que son grandes verdades, sublimes, trascendentales. Oigan, vaya, sigamos.
Vamos a hacer ahora una aplicación de lo que acabamos de ver. Oigan, una aplicación. Puede ser que el Zoom nos va a cortar en 1 hora. Si fuera así, como no hemos terminado la clase en 1 hora, vamos como a cortar. Yo vuelvo a enviar la invitación para que nos volvamos a reunir y quedaría split en 2 videos nuestra clase. En caso de que suceda. Dejo la indicación. Miren, tenemos ahí un pedazo de alambre que ya no es chiquitico como el que acabo de mostrar, sino ya es largo, pero es recto, tiene la característica que es recto, ¿sí? También está el entorno, él está dentro de un campo magnético que aunque ahí solo se ven 2 dimensiones, ¿verdad? Esa es la dirección del campo. Lo que se nota son los parámetros importantes. Una, el alambre está siendo circulado por una corriente I, digamos 10 amperios. El campo magnético tiene una intensidad B, digamos 12 militeslas. ¿Sí? Y el ángulo que forma el alambre con el campo es phi. Ahí está, digamos 60 grados. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerza está recibiendo ese alambre debido al campo donde se encuentra inmerso? Y eso tiene sentido después de lo que hemos estudiado. Porque, primeramente, a ese alambre, a ese conductor, le voy a llamar en el futuro, se le asocia un efecto magnético, que es esa B chiquita. Pero eso es el efecto magnético de él, del conductor, como su propiedad magnética del conductor. La magnetocarga asociada al conductor. ¿Sí? Luego, según la fórmula que vimos en la slide anterior, pues sería la corriente multiplicada por su vector longitud. Ven que a la longitud simplemente le doy un sentido vectorial, así, a favor de la corriente. El vector L va a favor de la corriente, tomen nota. Siempre, sí, siempre. Luego, la fuerza va a estar dada por el producto del efecto magnético del alambre B minúscula cruzado con el vector B mayúscula. Carga por campo. Así. Entonces, es fuerza a nivel vectorial. A nivel vectorial. No solo de magnitud. Si la magnitud no más nos interesase, pues sería la magnitud de B por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ambos. Entonces, aquí en este caso, fíjense lo que acabo de hacer, quizás no lo notaron, yo no me fijé. Aquí estoy diciendo, el vector F tiene, digamos, 2 cosas. Su magnitud, que está dada ahí, y lo otro es su dirección, que es lo que aparece en la siguiente slide. Aquí apareció la dirección del vector F. Miren. Traten de utilizar la regla de la mano derecha para el producto cruz para poder ver de que efectivamente esa es la dirección del vector fuerza. Compruébenlo con la mano derecha. Producto cruz. B cruz B. No necesito decir, ¿verdad? Que el vector B minúscula tenía esta dirección, ¿verdad? Y que el vector B mayúscula, pues tiene esta dirección. Entonces, cuando hacemos el producto cruz, B minúscula cruz B mayúscula, nos da el vector fuerza, que este chico, pues, nos queda emergiendo de la pantalla, ¿sí? ¿Verdad? Ahí está. Va, entonces, ahí lo tenemos. Luego solo hice la sustitución de que B minúscula es I por L, ¿verdad? Aquí, I por L. Sí, y ahí termina. Ahí está terminado. Entonces, esto que teníamos aquí era
la fuerza sobre un conductor. Ahora hagámoslo. Les dije yo. Ok, I. ¿Cuánto vale I? 10 amperios. 10 amperios. Por. ¿Cuánto vale el campo magnético? 12 militeslas, o sea, 0.012 tesla. 12 militesla, 0.012 tesla, ¿verdad? Por 10. Igual. Por el seno de 60. Seno de 60. Que es 0.87, nos da de 0.1 prácticamente. Entonces, el vector fuerza tiene una magnitud de 0.1 y viene en la dirección K. Podría yo decirlo, si lo quiero dejar escrito, F vector es igual a 0.1 Newton K. Así. ¿Verdad? Positivo. Viene emergiendo de la pantalla. Así me puedo quedar, ¿verdad? Si le quería dar números, pues. Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado. Y es el de fuerza sobre un conductor curvilíneo. Por cierto, un segmento circular vamos a hacer. Un segmento circular, creo que me va a tapar esta cosa que tengo aquí. Ups. Quiero ver cómo aparto esto. Vamos a ver. Ahí vamos a ir apartando para que no estorben estas cosas. Vale. Entonces, eso que tengo acá a la izquierda es el alambre. Aquel era el que acabamos de ver, era un alambre recto, así, ¿vieron? Un alambre recto que estaba preñado con una corriente I, así ascendente, digamos. Lo que ahora tenemos en pantalla es este alambre que es un segmento de círculo. Logran ver que es la cuarta parte de un círculo. Lo puedo denotar por pi medios, ¿verdad? Esa es la longitud del alambre, la longitud angular del alambre, pi medios. ¿Lo ven, verdad? Porque si fuera así sería un pi entero. Entonces es pi medios, la mitad de un pi. Esa es su longitud. Para complementar la geometría hay que dar el radio también. Sea el radio entonces, R mayúscula, perdón, no es A. R mayúscula. Entonces si yo ya tengo el ángulo que es pi medios y tengo también el radio del segmento circular, ahí tengo todo. ¿Ya? Ahí tengo toda la geometría espacial. Ahí tengo la geometría espacial, ¿ok? Eso es lo que ahí tengo. La geometría espacial. ¿Sí? ¿Qué falta? Falta la corriente. Porque esto de los efectos magnéticos, magnetocargas o dipolos magnéticos, necesitan de dos cosas. De I por L, ¿se acuerdan? I por L. En el ejemplo anterior hicimos una L rectilínea. Sí, cuando es rectilínea, la fórmula aplicaba bien fácil, I por L. Pero ¿qué tal cuando ya no es rectilínea? Es lo que tenemos en pantalla, que ya la L, si ustedes quisieran saber el valor de L sería pi medios multiplicado por R. Eso sería como la longitud del arco. La longitud del arco es teta por R. Recuerden esa geometría, ¿sí? Pi medios por R. Eso sería la longitud, digamos. Eso te va a dar en centímetros, digamos, ¿sí? Dependiendo de en qué has medido R. Entonces, así puedes encontrar la L, pero la magnetocarga ya no la puedes encontrar como I por L, así. Porque L ya no es un vector, porque no han visto ustedes vectores pandos así, ¿verdad? Vectores pandos no hemos manejado nosotros. ¿Sí? Sería interesante si alguien de ustedes quisiera desarrollar esa teoría de los vectores pandos. Oigan, porque tendría su sentido. Yo más o menos la he intuido. Vale. Y os lo he presentado en el ejemplo del alambrito. Vale. Entonces, ahí tenemos.
Entonces faltaba, decíamos, es la corriente. Ahí está la corriente. Y hoy sí estamos completos. Ya podemos estudiar el efecto magnético de eso. Y es más, lo que queremos es la fuerza. Miren, ok, ¿cómo está eso? Vaya, así, reflexivos. Y toda la geometría espacial, y por L, digamos, te va a dar el efecto magnético que produce ese cuerpo que está ahí preñado con esa corriente. Pero fuerza, para que haya fuerza, tienen que haber dos. La B chiquita, o sea, eso que tenemos ahí, la I y la L, te dan a la B chiquita, así, digamos así, I por L. Eso te da a la B chiquita. Para que haya fuerza, tiene que intervenir también otro agente que sería el campo magnético. O sea que ese cuerpo, esa magnetocarga, hay que sumergirla dentro de un campo magnético para que se dé el proceso, el fenómeno o efecto de la fuerza, ¿sí? Y ahí está, miren, ahí ponemos un campo magnético en esa dirección y uniforme para facilitarnos un poco los cálculos. El campo va a ser uniforme en la dirección menos I, digamos, y la magnetocarga es así pandita. Entonces, aquí la variante es que si yo les pido la fuerza, entonces ustedes no me pueden hacer, me van a hacer B cruz B, así, B cruz B. Esa es la fuerza, ¿verdad? Pero la B es igual a I por L. Esto aquí ya no se cumple. Aquí ya no se cumple porque la L no es así como el ejemplo anterior, un alambre recto. Ahí ya no le pueden aplicar eso. Oigan, no sé si me logran ver el problema, cómo lo planteo hasta ahí. Va, entonces, procedamos. Lo que se haría, como ya no hay, aquí ya no hay un B, cruz B, porque no tenemos un B, aquí no tenemos un B, lo que tenemos que hacer es particionar acá, que si yo tenía un alambre acá, un alambre, entonces tengo que particionarlo en pequeños segmentos, de manera que cada segmento va a ser una B chiquita chiquita, una B chiquita chiquita, o sea, un DB, así, miren. Y ahí sí ya tendría tendría esa DB con un campo B grande. Y ya podría tener yo una fuerza que también sería chiquita, un DF, igual a DB cruz B. Así, ¿ve? Entonces, lo que tengo que hacer es particionar. Démosle aquí en nuestro dibujo para ver, no se me confunda. Fíjense lo que estoy haciendo. Miren, lo que estoy haciendo es particionando el alambre curvo. Miren, lo voy a partir con esos dos radios. ¿Ve? Ahí definí un trocito del alambre. Y a ese trocito, se le corresponde ese vectorcito verde. ¿Ven? A ese trocito del alambre le corresponde ese vectorcito verde que se llamaría DB, o sea, la B chiquita chiquita. ¿Lo ven? ¿Sí? Porque ese ya es rectilinito, así. Y entonces ese trocito de alambre inmerso en este campo magnético, este trocito de alambre inmerso en este campo magnético, producen un diferencial de fuerza, una fuercecita que va por ahí en cierta dirección, ¿verdad? Y que tiene cierta magnitud. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Para después sumar, ¿verdad? La fuerza total sería la sigmatoria de todas esas fuercecitas diferenciales. ¿Ok? Teniendo cuidado que las fuerzas son vectores y si dos fuerzas están a 90 grados, no es lo mismo que estén a 0 grados o que estén a 180 grados. O sea, el ángulo importa. Eso lo tenemos que mantener. DB va a ser igual a I por DL, ¿verdad? Que ahí se aplica, porque ya es un trocito de alambre que es rectilinito. Ahí se aplica nuestra fórmula de las láminas anteriores. Aplicando eso que les dije, que L era igual a R teta,
¿Se acuerdan? Les dije, L, la longitud de arco es igual a R por teta, ¿sí? En este caso, miren lo que he hecho ahí. En vez de DL puse R por D teta, donde D teta es el ángulo acotado por esas dos linitas que dibujé aquí. Acá ve. D teta es el trocito de ángulo que estamos definiendo con las dos líneas que tracé. Ahora voy a rehacer un diagrama vectorial de todo este proceso, de este chiquito, así, de este diferencial nomás. Solo voy a hacer un diagrama vectorial de esto. Primero, déjenme representar aquí al vector campo como un vector. Aquí en este punto estoy haciendo como un close-up, así ve, donde aquí he representado al vector campo. Ese otro vector que acabo de dibujar es lógico que es el vector DB. Rotulémoslo. Miren, he puesto al vector campo en la dirección negativo I, el vector magnetocarga, que es un diferencial, una V chiquita, chiquita, y que tiene cierto ángulo con el vector campo y que es muy importante, les dije, ¿ve? ¿Sí? Voy a hacer esta figura, estas construcciones geométricas auxiliares. He trazado esa línea que es perpendicular a la magnetocarga. Ahí os lo insinúo, miren. Esa línea que he trazado es perpendicular a la magnetocarga y la comparo contra la horizontal. Porque el vector campo está sobre la horizontal, miren. Entonces, marco el ángulo que forma mi línea auxiliar con la horizontal y por alternos internos, ese ángulo pues se transmite para acá. ¿Tras de qué ando? Tras de esto, miren. Tras del ángulo entre los vectores. Y ahí lo tenemos ya. Ese es el ángulo que forman entre sí los dos vectores que vamos a multiplicar en producto cruz. Porque andamos con la fuerza. Fuerza es igual a magnetocarga cruz campo. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores es el que me interesa. Ahí véanlo, ahí lo tenemos resuelto. Ahí lo tenemos resuelto. Después de la clase, antes del mediodía, oigan, les estoy publicando ya el material de trabajo. Oigan, porque les pedí que para ahora sí ya a colocarse. ¿Sí? Ahí está. Entonces, luego que tengo el ángulo, planteo la expresión. El diferencial de fuerza, la fuerza es chiquitita, no es una fuerza finita. Vectorialmente va a ser igual al producto cruz del diferencial de magnetocarga por el campo magnético, que ese es finito. El campo es finito, 20 militeslas, así. Entonces, ahí vale de nuevo la dirección y también la magnitud. Sí, en cuanto a la dirección, ahí lo acabo de hacer aparecer. Observen, ahí aparece, ¿ve? Ahí apareció la dirección. ¿Coinciden conmigo? Es DB cruz B. ¿Lo ven? La dirección DB cruz B. ¿Verdad que es emergente? Emerge de la pizarra. Ahí lo puse, ¿ve? La dirección. Esa diferencial de fuerza emerge de la pizarra. Y su magnitud va a ser la magnitud de DB por la magnitud de B por el seno de 90 menos teta. Aplico la identidad del seno del complemento. Es el coseno del ángulo. No más eso. Y luego la sustitución de esta expresión que tenía aquí arriba. Y R de teta en magnitud nomás, de dB. Entonces DF va a ser IRB coseno de teta de teta. Ahí estoy reordenando ya con la idea de integrar. Miren, he dejado las variables de integración un poquito aisladas, por ahí pueden ver, y las constantes I, R, B quedan por ahí. Teta va a ser variable. Teta va a ser variable porque si este es el segmento, entonces para el primer diferencial de carga,
va a estar vertical. Este que estamos haciendo, o sea, teta es el ángulo que forma contra el vector. Aquí, el ángulo aquí era 90 grados. ¿Sí? Este que estamos haciendo ahorita es algo así como 60 grados. ¿Verdad? Y el último que hagamos, ese es el campo y la magnetocarga, el ángulo va a ser 0. Miren. No sé si ven el ángulo comienza en 90 grados y termina en 0. ¿Ven eso? Por favor, vean la variación del ángulo acá. Es el ángulo que forman el vector campo y el vector magnetocarga. Miren, ese ángulo empieza valiendo 90 grados porque el campo siempre va para la izquierda, él no cambia, el campo magnético va para la izquierda. Entonces, el primer ángulo es 90 grados y se va reduciendo hasta llegar a ser paralelos los vectores, o sea, se reduce hasta 0. ¿Observan eso? Entonces, hacemos esa integración así. Miren, la integral de df, de 0 a f, va a dar la fuerza total. Va a ser igual a las constantes IRB por la integral desde 0 hasta pi medios de coseno de teta de teta. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, O sea, como el ángulo es influyente, un conductor curvilíneo en su parte más inferior, en un campo horizontal, no experimenta ninguna fuerza. vaya, en este ejemplo particular que tenemos, me encanta tu pregunta, analicemos lo que me dices, porque ahí me dejas en el aire, todavía no lo veo. Fíjate en el primer caso, como el ángulo al principio es 90 grados, entonces, como estamos utilizando coseno, coseno de 90 es, da 0, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí no experimenta fuerza y empieza a experimentar fuerza a medida que te alejas, de manera que cuando estás aquí ya son paralelos. Ya cuando son paralelos, coseno de 0, coseno de 0, coseno de 0 ya es 1, ¿verdad? Y ahí ya es máxima. Entonces, tienes razón. Si yo graficara la fuerza a lo largo del teta, digamos, si yo graficara F a lo largo de teta, más o menos sería que cuando, mejor dicho, es que aquí teta va a ir cambiando desde 90 grados hasta 0. Mejor no la voy a hacer así, F de teta. Pero la cosa es que aquí la fuerza es 0 y va creciendo, creciendo hasta que el último segmento experimenta la mayor fuerza. Excelente. Muy correcto lo que me dijiste. Así es. Pero algo que sí es importante saber también, además de eso, es de que todos los diferenciales de fuerza tienen esta misma dirección. Observen eso. Porque si tú haces DB cruz B, emerge de la pizarra. Hazle el DB cruz B a cualquiera de todas esas parejas. Por ejemplo, el primero era así, ¿verdad? El DB iba para arriba y el B mayúscula iba para la izquierda. Si le haces la fuerza, No te vamos a hecho lo mismo. te da emergiendo de la pizarra. Se lo hicimos a este y dio emergiendo de la pizarra. Y si se lo hace de que viene los a cualquiera de todos, siempre da. ¿Verdad? No traté de escondértelo, la verdad. Vale. Querías que me diera cuenta. No, X. Vale, entonces sigamos. Hacemos esas integrales. Fíjense que yo la integral la hice al revés, de 0 a pi medios y no la hice de pi medios a 0. En este caso puedo hacer eso porque como que estoy calculando la magnitud del vector. Si yo hago, solo cambiaría el signo del integral. Cuando cambias los límites te cambia el signo. Pero al final la magnitud es la que nos interesa. Entonces da seno de pi medios menos seno de 0. En todo caso nos podría dar el negativo de eso, al revés.
Y total nos queda IR por B. Así se nos resuelve la dirección y la dirección de la fuerza, perdón, esa es la magnitud. Y la dirección de la fuerza que es importante es emergente, ¿verdad? Ahí está. Ahí está completo. ¿Sí? Entonces, ahí hemos calculado la fuerza. Miren, este ejercicio fue necesario hacer. Yo tengo una duda. Sí. En el caso de que va entrando, ¿cómo se representaría? Con una crucita en vez del puntito. Así. Ok. Así se enmienda el entuerto de que nuestras pizarras no tienen tercera dimensión. Va, entonces ya se acabó el tiempo y se acabó la clase con exactitud matemática. Bueno, ahí estamos. Yo les pongo material durante la mañana. Espero estar terminando. Oigan, si no hay, me hacen paciencita que la salud no me está dando mucha ayuda. Los lentes me dañan la vista. Ay, yo no me rasuro cuando estoy con gripe. ¿Alguna preguntita? Bueno, me siento muy contento de haber estado con vosotros y ahí seguimos. Oigan, creo que el resto de la semana vamos a estar teniendo estas reuniones así, oigan. Y el material que les voy a estar poniendo, desde ya pienso irles poniendo ejercicios propuestos, porque ahí es donde se foguean. Es lógico, ay, no había dicho nada, pero los resultados de anoche fueron maravillosos. Los mejores que tenemos hasta ahora, ¿verdad? En las revisiones sí sigo muy estricto, oigan, si se equivocaron y metieron mal la respuesta, lo siento, oigan, yo les pongo los exámenes muy accesibles, no digo fáciles porque no siento que estén fáciles, pero sí accesibles, así, tiempo suficiente, les doy les trato de ponerles bien el entorno para que ustedes puedan trabajar, oigan, y me están respondiendo, sí, pero en revisiones sí, por procedimiento no doy, oiga, aunque el procedimiento esté bueno, pero lo siento. Así es que ahí estamos. La verdad no me han llegado correos de revisión. Ya pronto voy a subir las notas de este y del anterior. Bueno, quedamos. Gracias por la clase, ingeniero. Pasa feliz día. Bueno, mucho gusto. Gracias a ti. ¿Cómo stop recording? Ah, ya lo oí.